La nueva televisión. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Índice Económico, el primer programa de economía de Neo Televisión. También estamos en las redes sociales de índice.pe. Yo soy Javier Prialé y hoy estoy acompañado de Carlos Besomes. ¿Cómo está, Carlos? ¿Cómo te va, Javier? Sean todos ustedes bienvenidos a este primer programa de Índice Económico, y efectivamente nos reencontramos aquí en este espacio para analizar diversos temas de la coyuntura económica. Índice Económico nace como una iniciativa de dos amigos. Carlos y yo somos amigos desde hace bastante tiempo, nos hemos reencontrado en esta aventura periodística para hablar justamente de los temas económicos que están en la coyuntura, y en este primer programa vamos a tratar varios de ellos. Vamos a comentar los primeros, por ejemplo, los temas que están en agenda. Uno de los más importantes que han salido desde la semana pasada es el reglamento de la nueva ley del sistema privado de pensiones, ¿no? El reglamento que habla de las AFP y de la ONP. Es un reglamento que trae cosas nuevas, ¿no? Que tiene algunos cuestionamientos por el lado político, por ejemplo, porque ha sido por la forma como se ha debatido, pero que trae cosas interesantes. Carlos, tú has analizado varias de estas y nos podrías comentar alguna de ellas, por favor. Así es, Javier. Una de las principales novedades que tiene esta ley y este reglamento es la obligatoriedad que tendrán los trabajadores independientes a partir del año 2028. Asimismo, trae la necesidad o la obligación de que los afiliados o los nuevos afiliados, los jóvenes que ingresan al mercado laboral peruano, tengan que elegir entre un sistema u otro. En su defecto, van a ser registrados en el Sistema Nacional de Pensiones, pero lo que conversábamos también detrás de cámaras era un poco lo que va a venir en adelante, ¿no? Porque esta reforma, que como mencionas tú, trae temas que son bien interesantes y otros que son muy polémicos, van a ir implementándose de forma progresiva, ¿no? Es decir, no todos los alcances de la ley vamos a verlos ni siquiera en este gobierno. Ese es un tema muy importante, porque cuando uno escucha la información en los medios de comunicación actualmente, da la impresión de que las medidas que se han estado tomando, que trae el reglamento, son de implementación inmediata. Y no necesariamente es así. Efectivamente, por ejemplo, los independientes van a comenzar a aportar, pero no este año. Tampoco el 26, tampoco el 27, el 28, 3 años más. Viene un nuevo gobierno y cualquier cosa puede suceder, ¿no? Sí, entonces estamos en periodo electoral, seguramente va a ser un tema de agenda. Lo mismo pasa con la afiliación obligatoria de los menores o de los que cumplen 18 años, que se implementa recién en el 2027. Entonces es un reglamento que ha terminado pateando varias de las medidas al siguiente gobierno, y eso es una cosa que nos ha dicho, y bueno, y que efectivamente es lo que está sucediendo, y creo que todos tenemos que tener conocimiento, porque no solamente es decir, se aprobó el reglamento y trae un montón de cosas nuevas. ¿Desde cuándo se aplican? No se van a aplicar ahora, no son de aplicación inmediata. Ese es uno de los temas que están en agenda. El otro tema importante que actualmente está en agenda es la ley de presupuesto público, que se está debatiendo en el Congreso de la República. Son 257.000 millones de soles, más de 257.000 millones de soles que está planteando el gobierno como presupuesto público para el 2026, y que tiene varios temas interesantes. Uno de ellos es la tasa de crecimiento. El crecimiento del presupuesto público del próximo año es solamente de 2%. 2%. Usualmente los presupuestos públicos crecen en torno al 5% en promedio. Para el próximo gobierno tiene un crecimiento bien bajito. Un crecimiento que no se veía, o tan bajo, que no se tenía desde el año 2009, en que efectivamente hubo una crisis económica y donde el crecimiento de la economía fue muy bajo. Tenía sentido que el presupuesto de 2009 tenga un crecimiento mucho más bajo por la crisis económica que se pasó en ese momento, pero ahora no hay crisis, por el contrario. Por el contrario, hay una bonanza de precio de los minerales en el mercado internacional, hay una recuperación económica, por supuesto que es tenue, pero en síntesis lo que vamos a tener es un presupuesto mucho más acotado, que va a tener que ser ejecutado en buena medida por el siguiente gobierno. Entonces ahí hay a quien quiere ser candidato, por ejemplo, a tener algún cargo público, los candidatos presidenciales, al gobierno regional, que el próximo año también hay campaña de gobiernos regionales, a senadores y a diputados, pues
el presupuesto debe ser hoy una de las preocupaciones que deben tener, porque van a tener un presupuesto más ajustado que ejecutar. Van a llegar y probablemente gran parte del presupuesto que se apruebe este año ya va a estar en proceso de ejecución. Sin embargo, Javier, ahí hay un elemento interesante que, si bien, como tú bien mencionas, el presupuesto del próximo año crece a una tasa de 2%, y esto, según nuestra percepción, ¿no? Se está quizás politizando el presupuesto público, porque la tasa de crecimiento de aquello que se va a destinar a los gobiernos subnacionales crece un porcentaje superior al mismo presupuesto público. Está creciendo cerca de 10% del presupuesto. O sea, mientras el presupuesto público total crece solo 2%, el presupuesto para gobiernos regionales crece 10%. Claro, técnicamente uno podría decir que el MEF está comenzando a hacer una descentralización fiscal, asignando directamente recursos desde el inicio a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. Los gobiernos locales el crecimiento está acercando a 5%, ¿no? Pero también es cierto que si uno lo ve desde el lado político, gran parte del soporte político que tiene el gobierno actualmente viene de los gobiernos regionales. Entonces, si uno piensa un poquito mal, diría, oye, se está pagando el apoyo o el soporte que tiene el gobierno dándoles un incremento de 10% de presupuesto público el año 2026, que es justamente el último año de gobierno de todos los gobernadores regionales, ¿no? Exactamente. Y otro de los temas, Javier, que está en este momento en la agenda económica y que ha sido publicado en las últimas horas, ya ha sido promulgada la nueva ley agraria, la conocida ley Klimper 2.0, ¿no? Y básicamente lo que aquí se cuestiona es las exoneraciones tributarias que va a tener solamente un grupo pequeño de un sector. Por supuesto que ha crecido una tasa muy importante, es una actividad hoy económica muy importante, pero en un momento fiscal por el que atraviesa el país, es donde han despertado pues los distintos cuestionamientos de todos los frentes. No es como para decir que este cuestionamiento nace desde la mirada del izquierdo, de la derecha, porque son economistas de todos los tintes políticos y de todas las miradas económicas quienes han cuestionado. Incluyendo el Ministerio de Economía y Finanzas. Así es. Estamos hablando de una medida que va a tener impacto fiscal importante, porque se está retornando a un beneficio tributario que ya se les había retirado a las empresas agroexportadoras después de 30 años de haberlos tenido, y se les está devolviendo nuevamente. Entonces, por 10 años. Por 10 años más. Entonces Exacto. Hay un debate ahí interesante que también va a estar dentro de la agenda de la campaña electoral. Y ese es el ambiente en el que estamos en esta semana. En este primer programa son, digamos, los 3 temas más importantes que se destacan dentro de la agenda económica. Pero dentro de índice.p, el índice económico, queremos hablar hoy día de otro tema que es de interés siempre de la población, que es el tema inmobiliario. ¿Qué está pasando en el sector inmobiliario en Lima y también en el país? Pues vamos a hablar hoy día con el ex viceministro de Vivienda, Hernán Navarro, que va a venir después de este pequeño corte que tenemos para ustedes. Un corte chiquitito y regresamos con Hernán para hablar del mercado inmobiliario en Lima y en el país. Porque en un mundo lleno de ruido, encontrar la verdad no es sencillo. Todos repiten lo mismo, nosotros vamos más allá. Porque la información no es solo datos, es claridad, profundidad y contexto. Independientes, rigurosos y sin ataduras. En Neo TV informamos con compromiso, con valentía y con la verdad que importa. Neo TV. La verdad que importa. Seguimos con Índice Económico a través de la señal de Neo Televisión, y como comentó Javier en el bloque anterior, hoy en este momento nos encontramos con Hernán Navarro. Él es ex viceministro de Vivienda y Urbanismo. ¿Cómo estás, Hernán? Bienvenido a este primer programa de Índice. Y queremos conversar contigo de un tema que siempre está en la discusión de las familias, porque las familias siempre están buscando vivienda. ¿Qué es lo que está pasando en este momento en el sector inmobiliario? Bueno, muchas gracias, Carlos, Javier, por la invitación.
Sí, el sector inmobiliario es un sector bastante dinámico, ¿no? Según el último reporte publicado por el Banco Central de Reserva, ¿no? Presenta de que el precio o los precios en el mercado inmobiliario siguen subiendo, hay una tendencia creciente, no con el nivel de crecimiento que se tenía en los años 2014, 2020, ¿no? Pero hay una tendencia creciente y eso indica de que el mercado hay una demanda importante, ¿no? De necesidad de vivienda, no solamente de compra, sino también de alquiler, ¿no? Y está obviamente sustentado por la misma situación, el contexto económico, ¿no? El Perú es un país que vive de los minerales, ¿no? Entonces en la medida de que el precio del mineral esté bien, eso repercute directamente sobre el poder adquisitivo de la gente y por tanto para comprar, ¿no? Una de las cosas que mide este estudio del Banco Central de Reserva son los sectores que mide básicamente son los sectores medio y alto, ¿no? Correcto. O sea, son distritos donde está la clase media y la clase alta, digamos, del B y A de Lima metropolitana principalmente. Correcto. Hay distritos que tienen crecimientos importantes. Por ejemplo, el distrito con el mayor precio de metro cuadrado es Barranco, ¿no? Mucha gente pensaría que es San Isidro, San Borja o Miraflores, pero no lo es Barranco. ¿Qué explica estas dinámicas? ¿Cómo podemos explicar la dinámica de movimiento de precios en las viviendas? ¿Por qué unos sí, por qué otros no? Usualmente ¿cómo varían los precios y por qué? Este estudio, como bien señala Javier, es un estudio que utiliza como fuente Urbania, ¿no? Que agarra básicamente los distritos digamos, más pudientes y los distritos de clase media, así los categoriza, ¿no? Y establece también una suerte de análisis de la dispersión, ¿no? O sea, qué tan dispersos son los precios por cada uno de los distritos, ¿no? Hay distritos que tienen mayor dispersión, por ejemplo uno de ellos es Barranco, Miraflores, dispersión en cuanto al precio, ¿no? O sea, y a tu pregunta... ¿Qué es dispersión? Dispersión es variación entre los precios, ¿no? O sea, tienes precios muy extremos, ¿no? Precios muy altos y precios muy bajos, ¿no? Okay. En cambio, distritos como, por decirte, Pueblo Libre, Jesús María, donde el precio está más o menos en un rango determinado, no tan abierto, no tan distante, ¿no? Y eso básicamente se debe a las características del distrito en sí, ¿no? A las condiciones. Recuerda tú de que el mercado inmobiliario tiene un requisito fundamental que es el trámite de licencia, ¿no? O sea, estamos hablando acá del mercado formal de vivienda, ¿no? Entonces, para que un inversionista pueda desarrollar un proyecto, tiene que hacer su trámite de licencia. Y para hacer su trámite de licencia de edificación, de habitación urbana, requiere primero la factibilidad de servicios, ese es el requisito fundamental. Entonces, cuando el distrito tiene, vamos a decir así, condiciones muy complicadas para poder obtener ese trámite, el inversionista lo que hace es, ya no mira ese distrito, mira otro, ¿no? O sea, él obviamente el negocio inmobiliario es un negocio financiero, entonces en la medida que más se demora en poder efectivizar su trámite, la licencia, le es mucho más costoso, entonces voltean a otros distritos. ¿Y cómo entra a jugar ahí, justo con lo que acabas de decir, el tema de el reglamento de la vivienda social, de la ley de vivienda social, que se aprobó, fue al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional dio una orden de que se cambie, que el Ministerio de Vivienda no debía intervenir, que era autonomía de las municipalidades. Finalmente esto, a ver, si nos puedes resumir en qué ha quedado finalmente el reglamento de vivienda social y cómo está impactando esto finalmente en los precios, ¿no? Porque eso va directamente al bolsillo de la gente. Por supuesto. Bueno, creo que importante que se haya ya definido los roles, ¿no? Como tú recordarás, hace unos años existía esta discrepancia entre quién es si el Ministerio de Vivienda o las municipalidades deberían definir las condiciones urbanísticas. Las condiciones urbanísticas no es más que cuándo es la altura que debe tener un edificio, una zona, digamos, ¿no? Entonces la discrepancia era quién es el que define esas condiciones urbanísticas, ¿no? Quién es el que define las características de la vivienda social, etcétera. Entonces ya con este pronunciamiento del Tribunal Constitucional ya se sentó las bases, ¿no? de cómo es esa definición. Y ha quedado así. Las municipalidades son las que definen las condiciones urbanísticas dentro, obviamente, de su jurisdicción, ¿no? Es básicamente las alturas, las zonificaciones, ¿no? Y el Ministerio de Vivienda es el que establece las características de la vivienda de interés social, ¿no? O sea, cuándo es que
una vivienda es considerada, un departamento es considerada vivienda de interés social, ¿no? Y esas características vienen acompañadas de los parámetros de construcción, ¿no? Una serie de condiciones urbanísticas, ¿no? Eso ya quedó establecido, es importante que quede establecido porque estaba generando un efecto muy pernicioso, muy dañino en el mercado, porque los inversionistas no tenían certeza, predictibilidad de cuáles de cómo tenían que tramitar la licencia, ¿no? Si con el ministerio, si con la municipalidad, entonces generaba un desorden tremendo, ¿no? Y al final repercutía sobre la inversión, ¿no? Hernán, pero ¿cómo entender esta duda o esta polémica que se generó justamente sobre el concepto de vivienda social cuando había inmobiliarias que los impulsaban de forma muy, muy fuerte en distritos considerados top, ¿no? Por el Surco, Miraflores? ¿Cómo se entiende ese tipo de vivienda en esos distritos? Sí, mira, es bien importante el tema porque, a ver, la política de vivienda que tiene el Perú en general es una política muy positiva en el sentido de que se lanza bonos al mercado, ¿no? Y el mercado es el que asume riesgo de demanda. ¿Qué significa riesgo de demanda? El mercado es el mismo que se encarga de colocar los bonos cumpliendo los requisitos que exige el programa, ¿no? O sea, dirigido a un nivel socioeconómico bajo, etcétera. Y eso ha resultado de una manera muy interesante porque si tú ves otras experiencias, por ejemplo, México, siguen muy lejos, el mismo Chile, etcétera, donde el mercado se ha metido a construir y a ellos asumir riesgos de demanda, terminas encontrando, por ejemplo, proyectos fantasma. En México encuentras edificios, proyectos complejos espectaculares, pero fantasmas, porque el Estado asume riesgo de demanda. Pero como todo modelo, tiene sus deficiencias. ¿Y cuál es su deficiencia de este modelo de lanzar bonos al mercado? Que en el mercado, como cualquier privado, prioriza la carne, o sea, prioriza lo que da mayor rentabilidad. Entonces, lo que hace el inversionista al lanzar los bonos al mercado es va a los lugares donde las municipalidades den facilidades para los trámites de licencia, como te decía, donde sea más fácil sacar la factibilidad de agua y desagüe, donde no haya que invertir fuera de la construcción solamente de la vivienda en montar las cañerías de agua, de ese desagüe, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que voltean a ver los distritos top, ¿no? De la Lima, digamos, consolidada, ¿no? Y los otros distritos donde justamente se requiere impulsar los programas de vivienda social para poder hacer viviendas más asequibles, les es más difícil al inversionista entrar, ¿no? O sea, porque el trámite de la licencia es complicado, tienen que invertir en agua y desagüe y no les da con el bono. Pero en la realidad una familia de recursos pequeños puede acceder a este tipo de viviendas. Justamente cuando ya vamos al mercado de los distritos top, hay un común denominador. Es muy rápido los trámites, en general el mercado, pero es, digamos, el costo del suelo es bastante alto. Entonces, como el costo del suelo es alto, le da un margen de precio del proyecto o de la vivienda, el más caro dentro de las viviendas sociales. El más caro, ¿no? Entonces, acceden clase media, básicamente, y para de contar en estos distritos, ¿no? Entonces, por eso la necesidad de reenfocar los programas de vivienda hacia los distritos pujantes, vamos a decir, donde ahí sí el precio, el valor del suelo, te permitiría llegar a los tramos medios o bajos de la vivienda, ¿no? Hernán, es interesante lo que comentas y quiero entrar después a esta pregunta, a hablar de cómo están justamente los proyectos en las zonas, digamos, populares de Lima, que no son las zonas consolidadas. Quiero terminar el tema de Carlos porque efectivamente uno ve y no termina de entender por qué, por ejemplo, en San Isidro, en Jesús María, en Pueblo Libre, existen viviendas sociales. O sea, realmente se llaman vivienda social. O sea, conceptualmente yo puedo decir, oye, yo tengo una vivienda social, pero estoy en el límite de San Isidro con San Borja, no sé. Existen, ¿no? Varias. Da la impresión de que hay un mal uso de la vivienda social. Más aún cuando estos precios, como señala el informe del Banco Central, los precios siguen subiendo. ¿No? El metro cuadrado sigue al alza. Y yo en algún momento recuerdo en alguna conversación con algunas personas informadas sobre el tema, me decían, lo que pasa es que nadie controla a las inmobiliarias. O sea, no hay un control de las inmobiliarias y ellas presentan papeles y efectivamente, mira, te ponen de tal piso a tal piso un número de viviendas y como hay un porcentaje que tienen que cumplir, cumplen con la norma,
pero en la práctica de social no tienen absolutamente nada, y tienen bono y el Estado les da plata, ¿no? Para poder financiar. ¿Eso es así? ¿Cómo estaba funcionando y cómo está ahora? Ya, bien importante lo que tú dices. Dentro de los programas de vivienda hay diversos tipos de tramos de programa, ¿ya? O sea, me explico. Tienes el programa de Mi Vivienda, que es un programa dirigido a un mercado más clase media, ¿ya? Y tienes un programa de techo propio, adquisición de vivienda nueva y construcción de sitio propio, son las submodalidades, que está dirigido a un nivel socioeconómico mucho más bajo, ¿ya? De los dos tipos de programa, el subsidio no es el mismo, ¿ok? Tú tienes un subsidio obviamente bien bajito cuando es un programa de Mi Vivienda. El subsidio llega máximo a 8.000, 10.000 soles de subsidio. Pero un programa de techo propio, el subsidio te puede llevar hasta 50.000 soles, ¿no? Por vivienda. Entonces hay un subsidio diferenciado. Pero ¿qué pasa? Obviamente, cuando tienes tú un proyecto donde las viviendas se cumple una regla fundamental, el 50% más 1 son consideradas vivienda social, eso es lo que dice la ley, 50%, o sea, si en el edificio hay 100 departamentos, por un ejemplo, y hay 51 departamentos que son vivienda de interés social, quiere decir que ese proyecto se puede alinear a las condiciones urbanísticas. ¿Qué significa condiciones urbanísticas de la vivienda social? Que tiene mayores flexibilidades en los parámetros, ¿no? Entonces tienes menor rigurosidad en número de estacionamientos y una serie de cosas. Entonces eso incentiva la inversión hacia los programas, hacia el programa de Mi Vivienda, ¿no? Me explico. Entonces, y no está mal que los programas, y eso existe, ¿no? En Chile, en varios países, de que haya esta, digamos, diferenciación entre los valores de los programas, de los bonos, porque tienes diversos niveles socioeconómicos. Hay gente que te podrá pagar 800 soles de cuota mensual, otro que te pagará 3.000 soles de cuota, 2.000 cuotas, es diferente, 2.000 soles de cuota mensual, es diferente de cada programa, y es importante que haya esa diferencia porque cuando se impulsa un programa, necesitas hacer un subsidio cruzado, combinar, ¿no? O sea, tienes programas, muchos programas de vivienda que se hacen, por ejemplo, donde tienes techo propio, o sea, casas mucho más económicas, y Mi Vivienda, ¿no? Y cruzas, porque si no hubiera, imagínate que desaparecemos mi programa Mi Vivienda, y solamente te quedas con el techo propio, lo que haces es, además de no generar reactivación económica, pues recuerda que en Mi Vivienda estás dando un subsidio pequeñito, y casi todo es un apalancamiento o un endeudamiento netamente de la familia. No genera reactivación económica, pero no solamente eso, no permites que nazca un proyecto de vivienda y generas guetos. Terminas generando solamente proyectos de techo propio que son muy chiquititos sin tener la posibilidad de hacer algo integral, ¿no? Entonces, de todo parte de poder ver un proyecto de manera integral. O sea, para poder llegar a estos distritos pujantes y poder generar vivienda asequible, accesible para estos niveles económicos, no basta con el bono solamente. Requieres hacer inversiones en programas, en proyectos de agua y saneamiento, que es fundamental, en pitas y veredas, accesibilidad, ¿no? Vía otros mecanismos. Hay mecanismos importantes que se han ido impulsando vía obras por impuesto, vía asociación público-privada, proyectos en activos, que permitirían que nazcan estos proyectos de vivienda. O sea, no es suficiente con el bono. En esas zonas consolidadas, si me permites, en esas zonas consolidadas, por ejemplo, uno de los principales problemas es la altura, ¿no? O sea, uno ve los reportajes que han salido en los últimos meses, ha habido varios, de edificios que tienen 20 pisos de altura, y la verdad, uno dice, los vecinos son los que más se quejan, ¿no? ¿Por qué le dan tanta altura a un edificio si esta es una zona residencial? Acá solamente deberían haber casas, ¿no? ¿Cómo trata esto la ley de vivienda, el reglamento de vivienda social? ¿Quién tiene la potestad de decir qué altura tiene un edificio, hasta cuándo puede crecer la ciudad hacia arriba, y de qué tamaño pueden ser los departamentos? Porque en realidad ahora estamos en una tendencia a tener departamentos mucho más pequeños que antes. Correcto. ¿Cómo se mueve? El reglamento de vivienda de interés social lo que hace es ya alinearse a lo que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que es básicamente dos criterios fundamentales. El primero, que el que te define las condiciones urbanísticas, o sea, las alturas, los parámetros urbanísticos, son las mismas municipalidades, ¿no? Las municipalidades te definen en esta avenida, en esta zona, se permite a tal altura, hasta tal condiciones urbanísticas. O sea, si ¿no? una municipalidad dice que en mi distrito se construye solamente 7 pisos... En esa zona, en esa avenida, se respeta eso. Y eso se define debería definir sus planes de desarrollo urbano.
que son aprobados por la municipalidad en coordinación o aprobados por la municipalidad provincial. En el caso de Lima Metropolitana, la municipalidad de Lima, ¿no? Y lo otro que dice el Tribunal Constitucional es pero el que define las características de una vivienda social es el Ministerio de Vivienda, ¿no? Entonces eso sí ha quedado sentado en este reglamento, en el Tribunal Constitucional y en el reglamento que se recoja, ¿no? Hernán, y haciendo un paréntesis al tema de los precios del metro cuadrado, ¿cómo se está comportando en este momento el mercado de alquileres? ¿No? Porque no todo el mundo accede a una compra directamente, o hay algunos que compran para luego alquilar y recuperar la inversión. Pero ¿cómo está en este momento el alquiler en Lima? Mira, el mercado de alquileres es un mercado cada vez en mayor crecimiento. De hecho, este reporte interesante que publica el Banco Central de Reserva establece un indicador que es básicamente cuánto es lo que le costaría a una persona para recuperar, si es que se dedicara a alquilar, ¿no? Cuántos años tendría que ir alquilando para que sea el equivalente a comprar, ¿no? Entonces ese indicador nos muestra de que hay una tendencia creciente, ¿no? O sea, es decir, las personas podrían estar más tentadas o más incentivadas a comprar que en lugar de alquilar, ¿no? Pero a pesar de eso, el mercado sigue habiendo zonas muy importantes de crecimiento de demanda de alquiler, ¿no? Que están supeditadas básicamente a la cercanía, ¿no? Nuestra ciudad es una Lima metropolitana, o en las grandes metrópolis hay un problema de accesibilidad, el tráfico es terrible. Entonces las personas, los estudiantes, por ejemplo, los que trabajan, buscan la manera de vivir cerca de donde estudian o donde trabajan, ¿no? Y eso genera una presión tremenda en el mercado para alquilar o para comprar, ¿no? Y está bajando el número de años, por ejemplo, que para repagar. Mira, más bien hay un incentivo a aumentar. Según los últimos reportes, más bien está aumentando este número de años, lo cual significa, como te digo, de que para muchas personas le termina siendo más rentable alquilar que tener que comprar, ¿no? Pero es una cuestión que depende mucho de la zona, ¿no? Porque hay muchas zonas, por ejemplo, donde se ha generado una sobreoferta inmobiliaria. O sea, ha habido muchos edificios, mucha construcción de edificios, que al final lo que hace es que y muchos compran departamentos para alquilar, ¿no? Entonces, cuando hay una sobreoferta, ¿qué pasa? El precio baja. Y si el precio baja, ya no es atractivo para seguir invirtiendo. Eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que estamos pasando en algunas zonas, ¿no? Por ejemplo, el Banco Central de Reserva, nosotros en Índice hemos hecho una nota destacando un poco esto, porque el número de años, según este informe del BCR, para que se debe alquilar una vivienda para recuperar el valor ha caído, o sea, se ha reducido el número de años. Actualmente, si una persona quiere invertir, con los datos actuales que se tienen, en comprar una vivienda y recuperar alquilando, BCR calcula que habría que alquilarlo 16,8 años en promedio. Sí. 16,8 años. Por ejemplo, en el 2021 esa cifra estaba en 20 años. Actualmente está. ¿Y por qué, según el BCR, está pasando esto? Porque hay un incremento en el precio del alquiler. Claro, alquilo más caro, por lo tanto el tiempo que voy a recuperar, voy a demorar en recuperar es más tiempo. Es menor el tiempo. Entonces, claro, cada distrito tiene una dinámica distinta. Correcto. Pero el mercado de alquiler es un mercado dinámico, finalmente. Totalmente dinámico, digamos, como te digo, depende mucho de la oferta, de la cantidad ofertada, ¿no? Si hay mucha oferta en alguna zona determinada, eso hace que el precio baje, ¿no? Porque las personas tienen mucha opción para escoger, ¿no? Había todo un tema con el mercado de oficinas, por ejemplo, ¿no? O sea, construyeron muchísimas oficinas. En la pandemia. Y en la pandemia las oficinas se vinieron. Y ese mercado, Hernán, del coworking, ¿cómo se está comportando en este momento? Justamente muchas de las oficinas o estos proyectos inmobiliarios que se desarrollaron para alquilar oficina se han convertido ahora en coworking, ¿no? Muchas empresas o muchos servicios profesionales, por ejemplo, que se trabajan ya no alquilan necesariamente una oficina por años o con un contrato anual, ¿no? Sino lo que hacen es simplemente alquilar por horas o por determinados momentos el coworking. Es un mercado que cada vez crece más, ¿no? ¿En qué distritos específicamente? Según estos últimos reportes, está creciendo mucho en Miraflores, San Isidro, ¿no? Básicamente los distritos consolidados, ¿no?
Hay muchísimo que hablar en este tema inmobiliario, Hernán. De verdad que te agradecemos muchísimo por, muchas gracias. por el tiempo, por acompañarnos en este primer programa. Eres algo así como nuestro padrino, digamos, por habernos acompañado el día de hoy. Así que nosotros te queremos comprometer para que cada vez que hablemos del tema de vivienda, pues nos puedas acompañar. Encantado. Y seas un parte de la familia de Índice y de Neo, porque donde estamos trabajando y que está apostando por tener un programa económico, de que se hablen estos temas que ahora que viene campaña electoral van a ser seguramente o van a estar dentro de la agenda pública, y que nosotros queremos dar nuestro granito de arena para abonar a una discusión técnica, a una discusión seria, y para eso hemos nacido como Índice. Así que muchas gracias, Hernán, Muchas gracias, Javier, y lo mejor de los éxitos para ustedes. Muchas gracias, Hernán. Bien, amigos, nos reencontramos en un siguiente programa de Índice Económico a través de Neo Televisión.